pasemos un rato de aprendizaje y de compartir, ¿les parece? La idea es que este estudio sea 50-50, ¿les parece? Así nos distensionamos y podemos poner atención, que no sea de pronto una charla que se aburra el sueñito, sino que podamos interactuar, ¿vale? Bueno, y el tema que nos compete hoy es del Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 24, el último ítem, que nos habla de cargar la propia cruz. El que quiere salvar su vida la perderá. ¿Qué nos puede decir ese título? El que quiera salvar su vida la perderá. ¿Cierto que suena como fuerte? Sí, también. El que quiera salvar su vida la perderá. Y lo dice Jesús, ¿cierto? Bueno, vamos a analizar todo ese mensaje contenido en el Evangelio según el Espiritismo y antes de entrar en profundidad con ese análisis del mensaje, me quiero basar en una historia, y es una historia que yo sé que muchos de ustedes conocen, que es la historia del apóstol Pablo, ¿sí? De Saulo de Tarso. Fuera Saulo de Tarso, anteriormente llamado, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Él perseguía a ¿quiénes? A los cristianos, ¿cierto? Iba a los cristianos y los perseguía para matarlos. Duró muchos años así, y llegó el momento en el cual iba a buscar a un personaje que estaba dedicado a profesar la palabra de Jesús, que se llamaba Ananías. Y resulta que Ananías vivía en Damasco y se fue Saulo de Tarso con un ejército a buscar específicamente a Ananías para acabar con su vida, porque estaba hablando de Jesús. Y él perseguía a los cristianos, a todo aquel que hablara de Jesús. Cuando iba llegando a las puertas de Damasco, ¿qué pasó? ¿Todos saben la historia o no? Bueno, ¿qué pasó cuando iba entrando? Se le apareció Jesús, ¿cierto? Inmediatamente cae rendido ante el poder del amor de Jesús y de ese llamado inmediato. Ni siquiera preguntó quién era, simplemente dijo: aquí estoy, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y se puso a su disposición. Debido a ese incidente, queda ciego, ¿no? Él queda ciego por 3 días. Su ejército lo abandona, lo dejan ahí porque lo estaban tildando de loco, porque estaba tirado en el piso de rodillas hablando con nadie, porque nadie más lo vio, nadie más vio lo que había pasado. Imagínense en ese momento, entonces, ¿qué le pasó? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Solamente algunos se quedaron y lo llevaron y lo dejaron en las puertas de Damasco y como que aquí lo dejamos y se fue. Lo dejaron abandonado en ese momento, estaba ciego. Al cabo de unas horas, de unos días, Jesús se le presenta a Ananías y le dice que aquel que fuera a buscar matarlo, que necesitaba de su ayuda, que fuera y lo a ayudar, y Ananías va en busca de Saulo. A través de la imposición de manos le devuelve la vista. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque ¿qué pasó en el momento en el que Saulo dejó atrás toda su furia, dejó atrás todo lo que era, ¿cierto? Para transformar su vida en Jesús? ¿Recibió elogios? No. ¿Recibió amor de los que estaban con él y le dijeron qué bien que lo estés haciendo? Bueno, ¿qué hicieron? Lo abandonaron. Incluso su familia lo tildó de loco y querían bajo ninguna circunstancia estar cerca de él y lo desconocieron completamente porque no era posible, ¿cierto? Entonces, de eso y en gran parte trata el Evangelio de esta noche. Y es aquello que nos decía Jesús en estas palabras que les voy a mostrar ahorita adelante. ¿Qué pasó con Saulo después? ¿Se transforma en el apóstol Pablo? Tiempo después, en un viaje que hizo, porque él se comprometió completamente consigo mismo y con Jesús a cambiar su vida y entregarla completamente al servicio, ¿cierto? Y habla la palabra, y él hablaba. Entonces se fue para Grecia en uno de esos viajes que hizo. En ese momento en Grecia había muchas personas que buscaban conocimiento, ¿sí? Estaban con sed de conocimiento, pero no precisamente conocimiento de espiritualidad y de todo lo demás, sino conocimiento de las cosas del mundo, propias del mundo, la ciencia y muchas otras cosas. Y él pensó que pues, esa palabra y ese mensaje iba a ser recibido. En plena plaza pública, haciendo su mejor oratoria, se empieza a vaciar la plaza, se empieza a vaciar la plaza, se empieza a vaciar la plaza. Y resulta que cuando abre los ojos, como que vuelve otra vez a ser consciente de su realidad, porque estaba en un éxtasis total hablando de Jesús y del mensaje de Cristo,
se da cuenta que la plaza quedó absolutamente sola. Estaba solamente él hablando. Al cabo de un tiempo llegó el apóstol amado Jesús, a ver, Juan, el apóstol más joven que tenía. Y llegó a reunirse con él precisamente en ese momento. Resulta que cuando Pablo, el apóstol Pablo, llega a esa predica, venía de hacer varias anteriormente, en las cuales lo habían apedreado, que estaba herido, tenía sangre en su rostro, heridas, bastantes laceraciones en su cuerpo debido a las piedras que le lanzaban todos los hijos a los que iba, y estaba bastante delicado de salud. ¿Sí? Y llega Pablo y le dice: miren, debemos irnos, sé que debemos irnos, vámonos juntos para Corinto. Hay una embarcación que nos está esperando y nos va a llevar hacia Corinto. Y se queda el apóstol Pablo pensando, mirando como al horizonte, y le dice: sí, vamos a ir a Corinto, pero no lo vamos a hacer en embarcación, lo vamos a hacer a pie. Porque en embarcación absolutamente nadie más va a escuchar el mensaje. Si nos vamos a pie, podemos ir recorriendo las aldeas que encontremos de camino, y ellos necesitan recibir el mensaje de Cristo. Necesitan que les hablemos de Cristo. ¿Será eso un acto de entrega total? Estar completamente lastimados cuerpo, problemas de salud, y aún así tomar un viaje de varios días, caminando bajo la lluvia, bajo el sol, bajo tantas cosas que se pueden ver. ¿Lo haríamos nosotros? ¿Lo haríamos nosotros? Esa es la siguiente pregunta que iba a hacer. ¿Cuántos de nosotros sentimos muchas veces que hacemos sacrificios por venir al centro espírita? ¿Cierto? A veces decimos: es un sacrificio para mí, porque es que yo tengo esto. Y no se trata aquí de juzgar, porque a todos nos ha pasado, todos nos hemos sentido, porque naturalmente vivimos en un mundo muy movido en el cual exigen de nosotros muchas cosas. Si somos padres, exigen de nosotros mucha responsabilidad con nuestros hijos, nuestros trabajos también nos exigen mucho, ¿verdad? Pero lo importante es hacer la reflexión si realmente estamos dispuestos a hacer algún sacrificio por seguir a Jesús. Y hasta qué punto podemos hacerlo. Naturalmente estamos en un mundo 2023 en el cual ya no es necesario, ¿cierto?, rasgarnos los vestidos, dedicarnos simplemente a vivir de la mendicidad y a caminar por las calles hablando. Ya no es necesario. Pero tenemos muchos otros mecanismos que antes no tenían, ¿verdad? Medios de transporte, comodidades, alimentación, aviones, incluso para trasladarnos a otros países. Antes no tenían nada de eso, les tocaba muchos otros sacrificios. Y hoy que tenemos muchas más comodidades para usarlas en pro de llegar a otros y de verdad poder divulgar de cierta forma el mensaje de Jesús, o por lo menos interiorizarlo nosotros mismos y trabajar en nuestra reforma, le decimos: porque no puedo, porque no tengo tiempo, porque no lo puedo hacer. Entonces, una reflexión para que arranquemos el estudio. Nos vamos a hacer varias preguntas durante el estudio, de acuerdo a las palabras habladas. Jesús nos dice en el Evangelio, yo voy a pasar el Evangelio por aquí a alguien. Ahí ya está el buscando. No lo tienes que buscar, te la puse fácil. Quiero que por favor me ayudes a leer el primer lugar. Es que no Ah, las que apenas. Perdona porque veo borroso. Vamos a pasarlo por aquí. ¿Sí? ¿Me ayudas a leer, por favor? Llamando al pueblo y a sus discípulos les digo: si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y síganme, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por amor a mí y al Evangelio, la salvará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde a sí mismo? San Marcos 8:34 a 36, San Lucas 9:23 a 25, San Mateo 10:38 y 39, San Juan 2:25 y 26. Bueno, ¿qué nos dice ese primer párrafo? Varias cosas, y vamos a desmenuzarlo porque hay varias que extraer. Nos dice: bienaventurados. Sí. Me leíste el segundo, el primero. Voy a leer el primero, ¿listo?
Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien y os aparten, cuando os traten injuriosamente y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y regocijaos, porque una gran recompensa os está reservada en el cielo, pues de esta manera trataban sus padres a los profetas. Miren lo que nos dicen ahí. Nos dicen, alegraos, sí, por el Hijo del Hombre, a causa del Hijo del Hombre, nos tratan injuriosamente, nos desechan, nos maltratan, nos lastiman, ¿cierto? ¿Será que nos podemos alegrar porque nos traten así? ¿Ustedes qué dicen? Porque nos traten de esa forma. ¿Nos alegramos cuando nos tratan de esa forma? No, ¿cierto? Gente, no. Y cuando escuchamos o nos enteramos, porque muchas de las cosas que hablan sobre nosotros, algunas otras personas, jamás nos llegan a los oídos, ¿verdad? Pero en el momento en el que sabemos que algo dijo alguien de mí, ¿cómo nos sentimos? Mal, ¿cierto? Nos sentimos agredidos, nos sentimos vulnerados, nos sentimos una... Pero cuando esas personas hablen de nosotros a causa del Hijo del Hombre, es decir, a causa ¿de quién? De Jesús, a causa del bien, a causa del amor, nos debemos alegrar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un trabajo bien hecho. Se está dando de qué hablar. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo a Jesús. Y es lo normal porque vivimos en un mundo en el cual prima que el materialismo, ¿cierto? El materialismo, la banalidad, los vicios, que es común en este mundo. Es común salir a tomar, ¿cierto? Con los amigos, es común tomar, fumar. Es común la infidelidad, es común. Todas esas cosas se volvieron del diario, se normalizaron muchas cosas y muchos actos de violencia contra el otro, porque eso es, o contra sí mismo, porque los vicios lo son, ¿no? Son actos de violencia contra mí mismo. Entonces, nos dice el mensaje que debemos es que sentirnos alegres. Eso no es tan fácil, ¿cierto? Ese es el mensaje de Jesús. Debemos trabajar para alcanzar algún día eso, sí, obviamente, pero pues es un proceso, ¿cierto? Ahora, si hoy por hoy aquí nos están tratando así, nos dice Jesús después, porque una gran recompensa os está reservada en él, en el cielo. ¿Cómo se sentiría Saulo cuando su familia lo abandonó, cuando sus compañeros de combate lo abandonaron, cuando absolutamente todo el mundo le dio la espalda? Mal, ¿cierto? Pero ¿con qué se llenaba el alma? Con la alegría de servir a Jesús y poder diseminar el mensaje de amor que tenía Jesús. Entonces, digamos que no es fácil alegrarnos, no es fácil tomarlo literal, pero debemos saber que es algo que va a ser, entre comillas, normal, ¿sí? Porque el mundo está acostumbrado a otra cosa y nosotros de pronto tenemos otra forma de vivir. O muchas veces no les ha pasado que, no sé, en su familia o alguien está y hacen comentarios, es que no, porque es que él tal cosa. No, ese no, porque es que él no toma, eso él es, ¿sí? Eso él no, porque es que él no sale a esta hora, porque eso tiene por allá de culto. Eso tiene culto. ¿Sí? O por ser espírita nos apartan. O por ser espírita, por el hecho de ser espírita nos apartan. Entonces, esas son las formas en las cuales la sociedad nos aparta, pero nosotros estamos en el camino correcto y nos estamos ganando un lugar, como decía Jesús, en el cielo, si lo hacemos de la forma correcta. ¿No? Claro, sí. Entonces, es eso. Nos dice después, ahora sí el mensaje que leíste, llamando al pueblo a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígame. ¿A qué se referirá con eso, con cargar la cruz? ¿Se me literal? Uno mismo con los problemas de uno, hecho adelante. Es correcto. La cruz se refiere a qué? A las tribulaciones, a las pruebas, a las dificultades que tenemos todos, o nuestra vida es maravillosa y perfecta, ¿no es cierto? Estamos en un mundo, en un mundo que nos está permitiendo estar para que avancemos o nos quedemos estancados. Pero por eso tiene pruebas, tiene expiaciones y tiene dificultades de diferentes tipos, porque cada persona es distinto, ¿no? Dificultades de salud, dificultades económicas, dificultades familiares, en fin, ¿cierto? Y todos los días nos presentan cosas.
esas cosas nos afectan tanto que nos desvíen del camino. Entonces nos volvemos rebeldes, ¿cierto?, contra Jesús. Y le damos la espalda, porque es como tenemos problemas, no es único solucionar estos problemas, y el resto, si no nos olvidamos que realmente es Dios y Jesús quien nos soporta ante las pruebas y las dificultades, y nos muestra el camino que debemos seguir para superarlas. O por lo menos, si no es para superarla en esta encarnación, para fortalecernos en la fe que necesitamos, para vivir la prueba con fe, ¿cierto? Y poder algún día estar mucho mejor de lo que estamos ahora. El punto es ese. Mucho se habla de que estamos en un mundo de pruebas, de expiaciones y demás. Eso pareciera dar a entender que venimos aquí a sufrir. ¿Ustedes creen que venimos al mundo a sufrir? ¿Qué dicen? Muchos creen que es castigo, ¿Cierto? que es un Dios punitivo, entonces se rebeldizan. Y debemos tenerle temor a Dios, porque es que Dios es, ¿cierto? Dios castiga, Dios hace, debemos tenerle miedo. Y muchas de las formas de actuar con las personas están inclinadas hacia eso, hacia el temor y no hacia ver a un Dios como un Dios de amor, que nos presentan situaciones a través de las cuales podemos tomarlos como peldaños en nuestra carrera evolutiva, en nuestra capacidad como espíritu, ¿cierto? Entonces nos rebelizamos, dejamos absolutamente todo de lado porque tenemos problemas. Entonces nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por amor a mí y al Evangelio la salvará. Ahí vamos a hacer otra pausa. Eso tiene un contenido valiosísimo, si lo sabemos interpretar. Porque dirán, pero ¿cómo así que Jesús está diciendo que si yo quiero salvar mi vida la voy a perder? ¿Cómo así si Jesús es todo amor? Nos va a decir que perdamos la vida. Nos está diciendo, pierde la vida por mí. ¿A qué se referirá? ¿Quién me puede decir? A la reforma moral que tengamos para poder seguir. ¿Qué más? ¿Qué se refiere cuando dice pierde la vida por mí? ¿Qué más? A dejar la materialidad y pasar a la espiritualidad. Es importante que estas palabras las analicemos desde el punto de vista de la inmortalidad, ¿cierto? Desde el punto de vista de no la vida, porque la vida y dice la vida física, ¿cierto? Sí. Es lo primero que se le viene a la cabeza. La vida física, pero es como está diciendo de la vida. Dios no está diciendo que te quites la vida, está hablando en términos de eternidad, ¿cierto? La vida ahora. Entonces nos dice que el que quiera salvar su vida, es decir, la vida de este momento, el que quiera la diversión solamente, el que quiera el miedo a la abundancia y solamente vivir de su dinero, de sus vicios, de su diversión, ¿cierto? De lo del mundo, puede perder la vida, la va a perder, pero esta, no, la vida que continúa, ¿cierto? La vida en general, la vida que realmente va a la vida espiritual. Pero aquel que decida perderla, la ganará. ¿Cuál ganará? La espiritual, ¿cierto? Entonces, si tú quieres ganar esta vida, proteger esta vida y ser solamente del mundo, vamos a perder la vida que realmente vale. Pero decidimos hacer sacrificios, de dejar todo aquello que es propio del mundo sin caer entonces en decir que el dinero es malo, ¿cierto? Que trabajar es malo, que yo me tengo que dedicar solamente a hablar de Jesús. No, Jesús no nos está pidiendo eso, incluso la palabra lo dice. El Evangelio, el libro de los Espíritus, dice que hoy por hoy no se debería hacer eso porque seríamos una carga para la sociedad, ¿cierto? Hoy no está bien hacer eso, no debemos hacerlo, no hay por qué hacerlo, hay otras formas de hacerlo. Y es a través de nuestras acciones, de nuestros propios actos. De nuestros propios actos es como definimos si queremos salvar esta vida y dedicarme a decir esta vida es una sola y me la voy a gozar. Esas son las palabras del mundo, ¿sí o no? Esta es una sola y mejor dicho, aquí me voy, nadie me quita lo bailado, ¿cierto? Sin pensar en que somos seres inmortales, que algo más nos espera, que estamos en camino a la evolución y que definitivamente si no es en esta encarnación que decidimos dar un paso, será en la siguiente, o en la siguiente, o en la siguiente, o en la siguiente. Pero las oportunidades que Dios nos da son muy
voz de Jesús, ¿cierto? De pronto de nuestra propia evolución también, vamos a ir avanzando y vamos a ganar un paso más en esa carrera que nos aproxime a Él, que nos aproxime realmente, como lo habla en su palabra, al reino de los cielos, como lo habla en su palabra. ¿Sí nos quedó un poquito más claro a qué se refiere con perder la vida? No es la vida física, ¿cierto? Es la vida espiritual. Si la queremos ganar, la pregunta es que ¿cuál queremos ganar? ¿Cuál es el juego que queremos jugar? ¿Queremos jugar al juego de aquí y no salir de aquí y disfrutar y de pronto vivir el momento, el ya? ¿O queremos, sin dejar de vivir en el mundo en el que estamos, hacer ciertos sacrificios por nuestra propia evolución y por acercarnos más a Jesús? Esa es la pregunta con la que también quiero que reflexionemos. Entonces nos dice que cargar la cruz, ¿a qué se refiere? Ya hablamos a las tribulaciones, a las dificultades, ¿cierto? Hoy por hoy no necesitamos quitarnos la ropa y salir a la calle y irnos a pasar. ¿Para qué voy a ir a Barranca de eso y no ir a pie? ¿Para qué? Hay transporte, ¿cierto? Puedes hacerlo en el transporte, lo puedes ir a hacer. Entonces ya no es necesario hacer todo ese tipo de cosas cuando las facilidades están y de pronto podemos llegar a más gente. Por ejemplo, las redes sociales. ¿Qué tantos mensajes? Yo no estoy hablando de que coloquemos ahora en nuestras redes sociales, soy espírita y creo así. No es necesario tanto, ¿cierto? La doctrina no necesita que nadie la defienda. La doctrina tiene sus propios preceptos supremamente claros, supremamente sólidos, y no necesita que nadie lo defienda. Pero ¿cuántos de nosotros compartimos cosas de valor en nuestras redes sociales de vez en cuando? Si es que las usamos para trabajo o no. ¿Cuántos de nosotros de pronto colocamos algo que tenga que ver con Dios, ¿cierto? Con Jesús, con el amor, con la fraternidad entre las personas, cosas que sumen a la sociedad? Porque ¿qué ve uno en redes sociales cuando uno entra? El 80% es trash, es basura, o sea, eso es carga mental aparte que nos estamos colocando todo el tiempo, ¿sí? Y yo lo digo porque yo trabajo con redes sociales, por eso toco ese tema, ¿sí? Trato de no consumir tanto, sino más de poner, porque tengo una tienda virtual, pero estoy entrando todo el tiempo y naturalmente veo contenido, y es puro contenido dañino, ¿sí? La gente promoviendo incluso cosas que hoy por hoy sabemos que no están bien, como los vicios, como muchas tendencias hoy por hoy que se normalizaron, como hablábamos ahora, y eso es normal, que todo el mundo pone en sus redes sociales lo que quiere poner, mujeres exhibiendo absolutamente su cuerpo sin ninguna, ¿sí? Y eso es lo que más likes tiene, y eso es lo que más comentarios tiene, ¿cierto? La polémica, la ira, por ejemplo, Shakira no fue hoy por hoy, hace un tiempo tendencia por el tema del divorcio, y entrando a hablar sobre cosas que a nosotros sinceramente no nos competen, ¿cierto? Eso es un tema personal, familiar, eso es algo íntimo, y muchas personas ahí, y eso es lo que más visualizaciones tienen. Pero vaya uno coloque algo sobre Jesús o sobre esto no me suma, sí, hasta las marcas entraron ahí a hacer publicidad, por ejemplo, ¿sí? Entonces es eso, es aprovechar las herramientas que hoy por hoy tenemos para poder servir. Y debemos hacerlo desde nuestros actos más pequeños. Entonces, por ejemplo, ¿con qué actos, o más bien, cuáles consideran ustedes que pueden llegar a ser sacrificios, entre comillas, que podríamos hacer nosotros para acercarnos más a Jesús, para seguir un poco más avanzando en ese camino de Jesús? Hoy por hoy, hablando de hoy por hoy, ¿quién me dice algún sacrificio? Dedicarle tiempo a lectura. Bueno, Diario. dedicarle tiempo a la lectura, ¿sí? Que vivimos en un mundo tan agitado que a veces no hay tiempo ni de eso, ¿cierto? Y eso puede ser un sacrificio, depende de cada persona, ¿cierto? Para personas puede ser un sacrificio, para otras no tanto. Entonces, a nivel, el sacrificio, mejor dicho, es el resultado simplemente de cómo tú llevas tu vida, hasta dónde crees que sacrificas o hasta dónde no, ¿cierto? No digo que eso no sea sacrificio, puede ser, ¿cierto? ¿Qué otro sacrificio podría ser? Un sacrificio que nos haga, por ejemplo, no recibir el trato adecuado. Comprender que esa persona tiene alguna situación y por eso nos está tratando de esa manera, pero no permitir
que nos agredan físicamente o que esas situaciones, gestos, ademanes o lo que sea no nos perjudiquen. Es decir, siempre estar nosotros Lo que haríamos nosotros sí, por ejemplo, nuestra familia, ¿sí? ¿Cierto? Son los que más nos dicen y nos dicen cosas, Dar ejemplo con nuestro comportamiento. ¿cierto? Entonces tenemos ese paso para seguir avanzando en el camino hacia Jesús es manteniéndonos firmes en nuestra convicción de que aquí estamos, de que creemos realmente y que este es el camino para poder seguir avanzando. Tengo una persona cercana que conoce el espiritismo, que inclusive venía a ser espírita antes y todo lo demás, y hace un tiempo hablábamos precisamente sobre el espiritismo. Llegamos al tema, ¿sí? Creo que fue cuando se volvió a abrir la casa espírita, después de la pandemia. Bueno, ya volvimos a la casa espírita, vamos a volver, las conferencias y demás, y me decía que sí, que él creía, o sea, que 100% de todo lo que el espiritismo nos proponía, ¿no? La reencarnación, la inmortalidad, muchas de las cosas que habla el espiritismo, que sí, que eso es así. Pero es que ya comprometerme, sí, ya yo ir, saber que es que tengo que estar, ¿cierto? Tales días, a tales horas, para mí eso es como complicado, porque es que es el estrés y yo me siento como presionado, presionada, ¿cierto? Porque es que se me está pidiendo que un poquitico más de esfuerzo. Y entonces para esa persona, ese puede ser su sacrificio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? A veces no queremos hacer ese sacrificio, entre comillas. Porque preferimos seguir en lo que estamos. La vida es cómoda, además si tenemos una vida cómoda, la vida es cómoda. Y podemos seguir nuestra vida, nuestro trabajo, irnos para la casa. A esta hora podríamos estar viendo, yo no sé qué dan en la noche en televisión, pero podríamos estar viendo alguna novela, ¿cierto? Canaleándola, sentados con el plato en la cama, comiendo, viendo Netflix, alguna serie, alguna película, pero estamos aquí, haciendo algo más, buscando algo más. Y eso es un poquito de lo que debemos hacer siempre, no esa angustia. Pero para alguna persona eso es demasiado sacrificio. No, yo no puedo arriesgar definitivamente, ¿cierto? Para otras personas también esperamos recibir, pero nos cuesta dar. Entonces queremos que nos den, pero por ejemplo no nos estamos preparados para estar en vibraciones, para estar en diferentes actividades, pero no lo hacemos porque solamente queremos recibir. Oren por mí, hagan eso por mí. Es un esfuerzo yo por dar por los demás. Sí, en días pasados yo hablaba con una persona que incluso es trabajador del centro espírita y me decía, hombre, yo quisiera poder tener más conocimiento, poder estudiar más, leer más, pero es que yo no tengo tiempo. Y yo digo, bueno, veamos a ver, por ejemplo, ¿tú a qué horas te levantas? Me dijo a las 5:30. Y yo digo, hombre, hermano, pues, mira, mucha gente no puede ni siquiera levantarse a las 5:30 porque les toca media o una hora antes para ir a trabajar, porque tienen que estar antes o porque el trabajo es distante o lo que sea. Tú te levantas a las 5:30 para irte a trabajar, ¿por qué no te levantas media hora antes para leer y estudiar? Para alcanzar eso que dices. Uy, no, pero es que ese sueño de esa hora es tan rico. Entonces no hay capacidad de sacrificio suficiente para alcanzar aquello que queremos. Exacto, es que nos pasa mucho que queremos alcanzar todo fácil, ¿cierto? Hoy por hoy el mismo mundo como es más asequible, lo que hablamos ahorita es más asequible todo, pues a veces son más fáciles las cosas, en muchos aspectos, en otros no tanto, pero en muchos aspectos sí son más sencillas ahora. Entonces queremos que todo sea fácil para nosotros y que no implique de nosotros dar una milla extra. Ya no se nos pide lo que los apóstoles hacían, ya no se nos pide. Es un sacrificio que nos señalen y nos digan, es que ese espíritu va por allá donde los, ¿cierto? Y dicen palabras que ni siquiera vale la pena mencionar, ¿cierto? ¿Qué se va por allá? Y eso es como raro, eso es una cosa rara, como hacer. Imagínense cómo se sintieron los cristianos de la guerra. A nosotros nos juzgan de palabra, pero a nadie le ponen la mano encima, a nadie lo ponen en un
esperando que se consuma para que nos consuman a nosotros. Eso ya no se ve. Las fieras, Nos tiran las fieras hambrientas, eso ya no existe. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros ya estamos tan cómodos que no queremos dar algo más? Y el problema es que si no lo damos, nos vamos a estancar. Y el camino no sigue, debemos avanzar. Entonces, la demora es nuestra, la demora es personal. y que esa cruz solamente la podemos cargar nosotros. Nadie puede hacer por nosotros lo que nosotros nos corresponde hacer. Es correcto. Entonces, digamos ejemplos que de pronto ya no son como antes, pero que nos pueden servir de fortaleza para seguir en la lucha. No es fácil, los días traen sus cosas, cada día trae su afán, cada día trae complicaciones, dificultades de un tipo, dificultades de otro tipo, y estamos a veces así, ¿cierto? Estoy acá, como un arquero, tapando goles, a ver que este no me lo haga, que este no me lo haga, ya solucioné esto, ahora voy con esto, y se nos olvida lo que realmente importa, que no es esta existencia, sino lo que viene. Y lo que viene va a depender necesariamente de lo que hagamos ahora. Porque si estamos viviendo dificultades hoy, naturalmente, debido a la ley de causa y efecto, estamos simplemente recogiendo aquello que algún día hemos sembrado. No es esto señalamientos de Dios, ni son simplemente porque es que yo quiero ver qué tanto aguanta sufrir. No, nosotros mismos muchas de esas cosas las provocamos, y otras son pruebas para ver si nosotros ya eso lo superamos y podemos seguir avanzando. Pero muchas de las cosas que hoy por hoy sufrimos son expiaciones del ayer, son cosas que no hicimos bien. Ahora, ¿podemos devolvernos a cambiar eso? Nada que hacer. Lo que se hizo, hecho está. Ya no hay nada que hacer, no hay golpes de pecho, no hay culpas que valgan, porque muchas veces de pronto nos confundimos un poco con eso y decimos, es que si yo de pronto no hubiese sido así, ya lo hicimos, inclusive lo que hicimos ayer, ya no lo vamos a poder cambiar, ya se hizo. Y muchos de nosotros vivimos con culpas de esta misma existencia que hemos errado. ¿Qué tal que las culpas hubiesen paralizado a Saulo? Sí. ¿Hubiese sido lo que hoy no reconocemos? O sea, tenía mucho error, ¿cierto? Pero Yo creo que es uno de los grandes ejemplos que tenemos en la historia de cambio. de que podemos cambiar. Si él se hubiera dejado paralizar, no conoceríamos De este lado. el cristianismo en el occidente. Es correcto. Se lo debemos a él. Es correcto, sí, eso es lo que mencionar. Este lado conocemos el cristianismo y tenemos el mensaje de Jesús gracias a su trabajo, a su entrega, a su labor. Pero él dice, no, pues que yo no me siento merecedor. Y de pronto lo sentimos así, muchos de ustedes han sentido así, yo me he sentido así, muchas veces. Sí, cuando de pronto surge eso, los compromisos en el centro espírita, que voy a dar una charla, que voy a, no sé, hacer algún trabajo, es que yo siento que yo todavía no, ¿cierto? Yo siento que yo todavía no soy buena, o yo no soy bueno, yo todavía me falta, yo sé, yo tengo muchos comportamientos, yo me he equivocado mucho, ¿sí? Yo no soy merecedor de poder trabajar para Jesús. Si se sintió merecedor de para trabajar Jesús, Saulo, vamos a tomar ese ejemplo como que cada vez que pensemos en eso, vamos a tomarlo como si él pudo, yo también, ¿cierto? Si él pudo levantarse, yo también. Y Jesús no busca seguidores perfectos. Él no busca apóstoles perfectos, jamás los buscó. Todos se equivocaron, ¿cierto? Tenían sus errores cada uno, pero lo negó, el otro, ¿cierto? Pero ¿qué sí tenían en común? Fe, esperanza. ¿Cierto? Ese empuje de poder seguir, de creer en la palabra, de poder diseminarla, porque muchos después que Jesús murió fueron los que se encargaron de diseminar su palabra y que hoy la conozcamos. Entonces no necesitamos ser perfectos para trabajar. El trabajo está. Y como le pasaba a la madre tecnológica, está. No, me acordaba de una frase del espíritu de Manuel. Fuera, pues, para los que no recuerdan de pronto, el guía espiritual de Chico Xavier. Cuando yo la leí por primera vez, yo dije, upa. Él dice, empezar en el cristianismo es fácil, mantenerse es difícil, pero llegar al final es crucificarse. La pregunta es qué tan dispuestos estamos, hasta dónde queremos llegar. Aquí ya nadie lo crucifica, podemos respirar. Pero sí nos crucifican muchas cosas que no son necesariamente poner una cruz con clavos, ¿cierto? Pueden pasar cosas, sí, realmente podemos ser
¿Debemos dejar de lado las malas tendencias? Sí. ¿Debemos dejar de lado los vicios? Sí. Eso es un esfuerzo que tenemos que hacer por poder superar. Y no todo el mundo está dispuesto, eso sí es una realidad. Y no debemos presionar a nadie a que lo haga. Cada quien tiene su momento, ese momento de inflexión, ese momento que te hace clic algo y cambia tu vida. A veces o generalmente ese momento es doloroso, porque a nosotros los seres humanos nos gusta aprender más que por dolor que por amor, ¿cierto? Nos gusta más, somos más masoquistas en eso, mejor dicho, hasta que no me pasa algo es que no decido cambiar, ¿cierto? Muchas de las historias que hoy por hoy conocemos de personas que han transformado su vida ha sido por un momento doloroso que pasaron en sus vidas y por eso dieron el paso. Entonces necesitamos esperar necesariamente que algo así nos suceda o podemos irlo trabajando. ¿Qué dicen? Vamos a ir trabajando, vamos a ir dando el paso y eso me recuerda la historia de la Madre Teresa de Calcuta cuando dice así fue ese momento de inflexión, porque no sabemos en qué momento es. La Madre Teresa de Calcuta era profesora y enseñaba inglés, profesora de inglés, monja, profesora de inglés. Y siempre pues, se esforzaba por hacer las cosas bien, ¿cierto? Servía, iba y servía. Y resulta que siempre veía un cuadro en el cual siempre estuvo ahí. Ese cuadro que les hablo siempre estuvo ahí y ella lo veía todos los días. Y era un cuadro de Jesús crucificado, donde al ladito había un mensaje que decía: tengo sed. Y pues estaba el cuadro ahí, normal, tiene sus cosas. Hasta que en un momento que llegó en el que realmente sentía algo más adentro, era como esa llama, ese llamado, ese tema que yo sé que podemos llegar a sentir si nos lo permitimos, que es el momento en el que decimos: tengo que hacer más, y no solamente dedicarme en esta existencia a velar por mí, por los míos, porque eso hace parte del egoísmo, ¿cierto? Que yo esté bien y que mi familia esté bien y punto. Yo respondo por mí y por los míos. ¿Hemos caído a veces en eso? Sí. Y no pensamos a veces en el mundo, porque si estamos aquí es por algo. Y ella estaba con esa necesidad de querer saber cómo servir más. Cuando eso que volvió a mirar y como que se quedó analizando eso, esa palabra tengo sed. Y ahí fue en el momento en el que eso pasó. Y ella dijo, tengo sed. Y entendió que Jesús en ese momento no estaba diciendo que tenía sed de líquido, que no tenía sed de agua. Él tenía sed de amor. Y es la misma sed que sufre el mundo hoy por hoy. Una sed de amor, una sed de paz, una sed de fraternidad, una sed de conocer o por lo menos entender cuál es el camino a seguir, porque muchos vivimos en este mundo que ni siquiera sabemos para dónde vamos. Vamos y hacemos lo mismo que tenemos que hacer todos los días y ni siquiera sabemos para qué lo hacemos o por qué lo hacemos, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, ni sabemos quiénes somos ni por qué estamos aquí. ¿Y será que el espiritismo tiene fundamento para guiarnos sobre nuestra propia existencia? ¿Para conocernos? Al saber quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Y eso ya es una certeza grande. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Y ese es el tema de encontrarle sentido a nuestra vida. Que nuestra vida no solamente gira en torno a nuestras necesidades básicas, de hambre, de sueño, de sexo, de diversión, de muchas cosas, sino que gira en torno a algo más. Y es eso que nos llena. Hay muchas personas allá afuera con dinero, con salud, con familias hermosas, pero vacíos por dentro. ¿Por qué? Porque hay algo que falta. Y es que no estamos aquí simplemente para velar por nosotros, sino para hacer un bien útil a la sociedad, para servir a otros. Y yo no estoy hablando de hacer grandes obras de caridad si no tenemos la oportunidad. Pero ¿cuántos de nosotros nos detenemos siquiera a escuchar a aquel afligido que nos encontramos en algún momento? ¿Cuántos de nosotros nos detenemos a escuchar al hermano que está viviendo nosotros en nuestra propia casa? Es el próximo. ¿Cuántos de nosotros no vemos en nuestra propia casa personas sufriendo? Es que está ahí subiendo los problemas, no le prestamos atención. ¿Será que eso será dar un pequeño paso y hacer un sacrificio como nos habla Jesús? ¿Quiénes que dicen? Puede ser, ¿cierto? Entonces, la invitación es que estemos mucho más atentos a eso. ¿Cómo podemos servir y entregar al mundo? Sin grandes obras, empezando por lo pequeño. Empezando, si quieren, si acostumbren de pronto esa costumbre, no sé si les pasa a ustedes, yo creo que no, pero la gente de afuera que va
conduciendo y con todo el mundo peleando. Empecemos por eso. Vamos quitándonos vicios, tendencias, cosas. Vamos quitándonos eso. Ya si vamos a pelear, ¿se acuerdan? Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Así toquen de entre dientes, que Dios lo bendiga. Y después vamos a estar así. Pero esas pequeñas actitudes que tenemos en el día hacen un gran cambio. Lo que pasa es que estamos esperando. Muchos dicen, no, es que yo cuando tenga plata, es que si Dios me da plata, Dios sabe que yo no cambio. Si Dios me da plata, yo hago una fundación y eso voy a tener aquí, voy a tener allá, etc. Sí, bonito sería, ojalá, Dios nos ayude. Pero no estamos dispuestos a sacrificarlo poquito. ¿Será que estamos dispuestos a sacrificarlo mucho? No creo. Empezando por lo poco, se llega lejos, ¿cierto? Ya no tenemos necesidad de hacer otras cosas extraordinarias, sino empezar por lo pequeño. Esa es la idea. Y yo siento que el Evangelio nos aporta eso cada día. Si nosotros nos permitimos leer el Evangelio en casa, ¿cierto? Leer realmente y tratar de profundizar las ideas de Jesús en nuestra vida, hay más que solamente leer y entender, es cómo puedo yo ponerlo en práctica, ¿sí? Algo muy bonito sería, por ejemplo, iniciar una vez por semana, a leer un Evangelio en casa y listo. ¿Cómo esta semana lo vamos a aplicar todos? Bueno, miremos, yo voy a tratar de aplicarlo de esta forma, y es la única forma, porque si no nos analizamos, si no estamos dispuestos a esa modificación pequeña, no vamos a salir de ahí. Eso va a ser un círculo vicioso. Y nosotros no sabemos hasta cuándo Dios nos vaya a permitir estar en esa existencia. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada. ¿O sí? Hoy, ahí vimos hace poquito de una joven de 27 años con cáncer terminal, ¿sí? ¿Joven? Como vemos personas de avanzada que todavía están aquí, entonces ninguno tiene certeza de cuánto tiempo vamos a tener aquí. El tema es aprovechar cada momento, cada minuto para poder avanzar. Si tenemos hijos, volvámonos cada vez mejor ejemplo, porque ahí estamos haciendo una diferencia. Ahí estamos aportando algo. Y no tenemos que ir a hablar en plaza pública sobre Jesús, pero si nosotros le inculcamos a nuestros hijos, pequeños o grandes, que Jesús existe, que Jesús es amor, que hay que orar, que hay que hacer, ya estamos haciendo mucho, porque estamos duplicando a una generación el amor por Jesús, por Dios. Eso vale mucho también. Hoy me encontré, pena Laurita, hoy me encontré con una persona ya mayor, sí, es una familia grande, pero la mamá es muy cariñosa, tiene Alzheimer ahorita, tiene 75 años. Entonces yo le pregunté por la mamá y todo, y le mandaba un abrazo, porque todo lo que conozco de ella es divino, lindo, amoroso. Entonces me dijo, es que poder describir a mi mamá es solamente decir, mi mamá es amor. Qué linda. Y me pareció tan divino. Sí. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que nuestros hijos sintieran esa amor? Ya es un adulto. ¿Cierto? Y tuvieran ese amor. Y bueno, si ya hicimos algo mal, pues no es tarde. Es un momento de, ¿cierto?, de mejorar, de poder cambiar, de estar para nuestros hijos, de estar para nuestros padres también. Muchas personas con los recursos, con el tiempo, con el dinero, tienen a sus padres en dificultades y jamás nos voltean a mirar. Lo primero está con nosotros. Y sí, muchas veces, si uno les pregunta, ¿y qué calidad hace? No, yo voy a entregar allá, yo doy plata para que eso compre juguetes para los niños, y la necesidad del que está ahí, del papá, de la mamá, del hijo, la hija, del hermano, la familia. Pensemos eso que tanto estamos dispuestos a sacrificar para avanzar. Y pensemos si nosotros, con nuestros actos diarios, los comunes que hacemos, el relacionamiento que tenemos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, ¿qué tanto en ese transcurso del día nosotros damos pasitos pequeños para avanzar? O por el contrario, en todo eso que hacemos durante el día, estamos negando a Jesús. ¿Estamos avanzando para seguirlo o estamos negando a Jesús? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que lo negamos? Muchas veces. ¿Cierto? Muchas veces lo negamos. Y nos dicen que debemos alegrar porque nos maltraten, y aquellos que estaban cercanos a la hoguera ya para ser quemados vivos y jamás
pensaron en negarlo. Hasta el último aliento no lo negaron. Y nosotros a la primera lo negamos. ¿Por qué? Por lo que sea. Porque es que si yo en el trabajo no puedo decir que soy espírita, porque soy la... No, yo eso no puedo decir porque es que tal cosa. ¿Estamos negando? Salimos a la calle, nos encontramos con alguien y lo insultamos. ¿Lo estamos negando? Lo estamos negando. De muchas maneras. No solamente que nos pregunte, ¿usted cree en Dios? Sino decir, no, no creo. Ahí lo negué. Esa no es la única forma de negarlo. Con nuestras acciones, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, también negamos a Cristo. Con nuestros pensamientos. ¿Qué se aloja acá? Porque sabemos que los pensamientos se vuelven Acciones. ¿cierto? Se vuelven hechos, se vuelve algo que sucede, todo se materializa. Entonces, empecemos por saber nuestra cabeza y pensemos ya para irnos, si decidimos ser, ya hablamos que Jesús no tuvo apóstoles perfectos, ¿cierto? Quienes lo siguieron, ¿quiénes eran? Miles, pescadores, personas con sus defectos, incluso hay ¿quién era yo que me contaba eso? Que los discípulos de hecho eran espíritus evolucionados, pero cuando fueron a encarnar, Dios les puso como una especie de bloqueo a todos, ¿cierto? Y en cierto momento estaban en un trabajo muy fuerte, hablando sobre Jesús, y él inmediatamente la divinidad, de hecho esto está retratado en un cuadro pintado, ¿sí? Donde están los discípulos en plaza y demás, y les pintan como una aureola a los apóstoles, Y eso no es más que simplemente que la divinidad en sus coronarios desactivó en ese momento ese bloqueo que tenían y empezaron a hablar en diferentes tipos de idiomas, en diferentes lenguas, el mensaje de Jesús. Entonces, miren que a pesar de todo eso eran espíritus y pescadores humildes que le seguían, que se equivocaron muchos de ellos, ¿cierto? Como quienes se equivocaron. Menciónenme 2 ejemplos. Judas, Pedro. Listo, esos 2 ejemplos. Ellos se equivocaron, ¿cierto? Judas, ¿qué pasó con Judas? ¿Qué hizo? Judas lo traicionó. Y debido a la culpa por la traición, decide quitarse la vida posteriormente, derrotado porque se dio cuenta que había cometido un error. Se entregó definitivamente a la depresión y posteriormente se suicida. De hecho, Jesús lo visita en el valle de los suicidios. Y Pedro, por su parte, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces. 3 veces. Pero Pedro dejó la culpa de lado, dejó sus sentimientos de lado y decidió erguirse para divulgar la palabra del Maestro Jesús. Construyera la casa del camino. Construyera la casa del camino, a través de la cual se brindó una ayuda gigantesca, que era la casa de, ¿cierto? La casa del camino. ¿Trabajó después por Jesús? La pregunta es, ¿cómo nos sentimos nosotros hoy? ¿Qué queremos ser? Sé que nos estamos equivocando porque todos nos equivocamos diariamente. La diferencia va a ser en qué hacemos con eso. ¿Decidimos hoy salir como Judas o decidimos salir de aquí como Pedro? Decidimos salir de aquí conociendo nuestras faltas, culpándonos y diciendo, ay, eso mejor no lo hago, eso mejor ya yo no pienso que me estoy equivocando y sigo cometiendo errores allá afuera. O me vuelvo como Pedro, que me doy cuenta que estoy fallando, me levanto, me pongo en pies y decido tomar un rumbo diferente.